noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestro programa en Tres Puntos. Hoy vamos a tener un interesante conversatorio con un amigo, el doctor José Eliseo Almanzar, donde vamos a hablar de diferentes temas, diferentes tópicos, tanto nacionales como internacionales. Lo vamos a tener en la noche de hoy, tratando temas interesantes y analíticos, como siempre a él le caracteriza esas posiciones cuando da estos detalles precisos, contundentes y creíbles sobre todo. Pero para eso nos va a acompañar César Gutiérrez, Javier López, doctor Nelson Balcazo. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Flavio, Nelson, César, José Eliseo. Hoy tenemos muchas preguntas y esperamos muchas respuestas. Bienvenido a su programa en 3 puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches, César, y a mi hermano Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche, a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares. Como siempre, tenemos informaciones importantes, pero muy importante tenemos nuestro invitado de hoy, a quien le cabe el honor de presentar a Flavio Gutiérrez. Así es, le vamos a dar nuestra gran bienvenida a un amigo aquí, el doctor José Eliseo Almanzar, que lo sacamos a veces de sus ocupaciones, está trabajando. Decimos, bueno, te necesitamos aquí porque tenemos temas. Y José Eliseo siempre accede a esas posiciones. Buenas noches, mi amigo querido. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a nuestros televidentes. Yo, si me invitan, soy capaz de venir. Yo lo sabemos, lo sabemos. Hasta vengo si me invitan. Así es. Bien, bueno, José Eliseo es un analista que conoce lo que ha sido la geopolítica de nuestro territorio global y sobre todo Latinoamérica también. Y hay una situación que se está dando, que hay amenazas donde prácticamente la movilidad o la movilización que ha tenido el imperio de los Estados Unidos de sacar 8 naves de guerra y ponerlas frente a las costas de Venezuela con 1.200 misiles, como da a conocer el presidente Nicolás Maduro. Entonces nos gustaría que José Eliseo, con su experiencia en estos temas de geopolítica, ¿qué amenaza puede representar para Venezuela si puede haber una invasión con tantos problemas que tiene Donald Trump en estos momentos? ¿Sería necesario una intervención militar en este momento o simplemente una amenaza o un círculo para que lo que se dice que las drogas que transitan por ahí no crucen? ¿Cuál es la posición real? Bueno, empecemos por la narrativa, ¿no? que se ha plantado. Se habla de un operativo para prevenir el trasiego de estupefacientes desde Venezuela o de la costa, ¿no? A través del Caribe hacia Estados Unidos. Las estadísticas de que se disponen señalan que el trasiego por la costa del Pacífico, lo que pasa por el Caribe no es de significación, como para poner ese despliegue en movimiento, ¿no? La mayoría de los estupefacientes que entran a Estados Unidos van por la costa del Pacífico. Salen de Colombia y van haciendo diferentes paradas hasta México y de ahí a la frontera. Pero el organismo de combate de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen establece que las drogas provenientes de Sudamérica, cocaína, que es lo que más se trasiega, es la sexta, séptima droga en consumo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema de consumo de drogas químicas y sintéticas, que son las que se producen dentro de los mismos Estados Unidos. Se importan los ingredientes de forma separada y se cocinan, para usar un lenguaje coloquial, dentro del mismo territorio de Estados Unidos o, en su defecto, en zonas fronterizas con México. Recuerden que la cocaína el tráfico surge por un tema de volumen. Se traficaba primero marihuana, pero el volumen de una paca de marihuana era muy grande. Entonces se inventa Pablo Escobar y los carteles colombianos, se inventan el método de empaquetar la cocaína en el formato que todo el mundo conoce, que ha visto en películas, que son los kilos, esos ladrillos, ¿no? Y entonces en menos volumen podían transportar estupefacientes de mayor valor.
Y ahora viene una nueva generación de estupefacientes, que son estas pastillas, el fentanilo y las demás pastillas de toda esa familia de los opioides. Y la cocaína líquida, que se está teniendo Sí. un gran problema. Pero el problema de la cocaína es líquida, es que hay que transportarla. El fentanilo tú lo produces ahí mismo. O sea, no tiene que volar. Los controles fronterizos ahí, y eso permite abaratar el costo y masificar la producción. Además de que hay una puerta de entrada desde el sistema de salud de Estados Unidos que prescribe muchas medicinas que tienen efectos similares a esos, o sea, los opiáceos que prescriben los laboratorios, replican, o sea, son muy semejantes al efecto de los opioides, que son diferentes. Los opioides son sintéticos, los opiáceos son naturales. Entonces, la puerta de entrada de muchos adictos es el mismo sistema de salud que prescribe medicina de esta, que los seguros cubren en Estados Unidos, y cuando agotan su cobertura, pues entonces se pasan a comprarlo en la calle de forma clandestina. Entonces, ahí el problema en Estados Unidos son los opioides. Esa es la epidemia. Lo otro es un tema de control geopolítico. ¿Por qué pasan drogas por el Caribe? Porque van a Europa, donde el consumo de opiáceos y opioides es tan grande como en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los líderes de narcotráfico de esta región, que mucha gente todavía no lo clasifica, es Ecuador. Ecuador exporta miles de contenedores de bananas todas las semanas a los puertos europeos y están inundados con cocaína. Son la narcobanana. Y no han podido todavía encontrar un método de control. ¿Por qué? Porque las penas en Estados Unidos son muy severas. En cambio, en Europa son menores. Y los estupefacientes son más caros. Hay más margen para venderlo. O sea que hay mucha, y además hay facilidad para seguir distribuyendo a Asia y a otros mercados que son más Y lejanos. además consentimiento de parte de las autoridades también. Claro, hay más tolerancia en el consumo y las penas son menores. Por ejemplo, cualquier traficante en Estados Unidos va a 50 años, cadena perpetua. En Europa probablemente 10 años es la pena más alta. Pero Entonces, todo eso, además que tú tienes un territorio, tú tienes más de 20 países sin control fronterizo, que una vez tú entraste, ya la distribuye por donde quieras. O sea que tiene muchas ventajas. Pero hay un detalle también, y es que el mercado del narcotráfico en Asia, la cocaína no tiene salida. Bueno, lo que pasa es que tú no puedes ver a Asia como un territorio homogéneo, porque por ejemplo, tú dices, bueno, en China no. No, el opio. Sí, ok, pero probablemente sí, en China, en China no hay problema de narcotráfico. No, pero- de cocaína. Yo no hablo de No, pero narcotráfico. yo te lo hablo en términos generales porque es una sociedad que tiene penas muy estrictas. Pero eso no necesariamente es la realidad de todas las sociedades asiáticas. No. O sea, está Filipinas, está Japón, está Corea, o sea, hay muchas, Pero sin embargo, muchas realidades distintas. cuando Vietnam, Donald Trump empezó a hacer la aplicación de los aranceles, uno de los puntos que le presentó a los asiáticos, a China sobre todo, es que si dejaban de fabricar e introducir el fentanilo a Estados Unidos, le iba a bajar los aranceles. Entonces, se considera que en la parte química, porque eso es un invento químico, el fentanilo, los chinos son los que llevan la primacía en lo que sea la bueno, lo que elaboración. pasa es que tú tienes una industria farmacéutica muy desarrollada que produce componentes básicos, pero ese argumento, fíjate que ese argumento desapareció del tapete, porque no es posible, o sea, el fentanilo y esa familia de estupefacientes se hace con ingredientes que son comunes para otro fármaco, entonces es muy difícil lograr la trazabilidad, pero en el caso venezolano, que es lo que estamos, Sí. ya desmontamos ese del narcotráfico. Entonces, ¿qué puede haber allí? Mira, Venezuela, solo hay que leer la Constitución venezolana para saber que es muy difícil que incluso una intervención armada, que yo descarto de plano, Venezuela mide 917,000 kilómetros cuadrados. O sea, Venezuela es una vez y media Ucrania. Para que tengan una idea, Ucrania, antes de la invasión, medía 600,000 kilómetros cuadrados. Que era el país más grande de Europa. Ajá, Venezuela, bueno, sí, porque Francia mide 550,000. Ajá. O sea, estamos hablando de un territorio de 917,000 kilómetros cuadrados, Una tremendidad. donde la revolución chavista
uno de los planes que ejecutó, se llama el Plan Miranda, fue comprar 100.000 fusiles AK-107 a Rusia y distribuirlo entre los civiles. Y Están montar una distribuidos. fábrica allá. Compró una licencia. Sí, para montarla allá en Venezuela. Están distribuidos entre los civiles. Pero después entonces hubo otro lote de unos 20.000 que se distribuyeron en unos organismos que se llaman los REMIs. Sí. Las redes espontáneas de movilización inmediata. Eso es otro grupo de ciudadanos armados con ese tipo de fusiles. Son los viejitos que tienen 2 clavijas ahí que salieron con los dientes afuera. Sí, pero tienen un fusil, fusil automático AK-107. Pero entonces después hay otro grupo que se llaman los colectivos de la defensa de la revolución, que son los rompemítines, que son miles de individuos con armas cortas, con pistolas rusas también. Entonces tú tienes todo eso, además tienes la FAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene 2.000 generales. Generales, 2.000. Y tiene, entre ellos, en el recién pasado mes de julio, se ascendieron a casi 400 en un solo decreto. 400 generales. Entonces tú tienes todo eso. Tienes a Colombia, que está al lado, que es un gobierno que no se lleva bien con Estados Unidos, y Brasil, que está enfrentado en un curso frontal con Estados Unidos. Entonces, si tú no cuentas con los países vecinos para organizar una incursión como esa, en un país de ese tamaño, con toda esa contingencia, con un problema en la Constitución, porque ¿qué dice la Constitución venezolana? Primero, en Venezuela el vicepresidente no se elige, lo nombra el presidente. Entonces, que sería la sucesora, Edelcy Rodríguez. Pero si faltan ellos dos, el sucesor es el presidente de la Asamblea Legislativa, que es Jorge Rodríguez, el hermano de Edelcy. Pero también el jefe del Poder Judicial es de la Revolución Bolivariana. Bolivariana. Sí. El jefe del Poder Electoral también. O sea, de los 5 poderes que hay, todos los controla el chavismo, Madurismo. el madurismo. Entonces, la línea de sucesión no está clara. Entonces, ¿a quién van a proclamar? Bueno, no, Edmundo González, que fue el que ganó las elecciones, pero las actas están en el Banco Central de Panamá. Sí, vamos a continuar con este tema porque realmente hay un vínculo entre China, Xi Jinping, y tienen un vínculo también con Rusia, Putin, que tiene intereses en Venezuela. Préstamos cuantiosos y hay una cantidad de dinero que ellos lo representan y esos son sus intereses. Pudiese en un momento determinado esos países intervenir en una situación de conflicto. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos para continuar con el tema. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí a la mesa de las conversaciones, tratando estos temas interesantes con los amigos, pues el doctor José Eliseo Almanzar, el cual vamos a brindar un sabroso jugo de fruit punch de Rica, la calidad invariable, con un sabor invariable y un sello que le garantiza a usted el producto de calidad. Y ese producto es de Rica. Así es. Vamos a felicitar a nuestro sobrino y hijo de nuestro amigo y querido Javier López, que está de cumpleaños, Javier López, hijo. Así que le deseamos muchas felicidades y mucha salud, sobre todo en estos momentos de su desarrollo y su vida. Felicidades. Así es, el unigénito de la familia, y ya esperamos que siga como un hombre de bien, y él sabe que nosotros todos, tíos, sobrinos, padres, lo queremos mucho y lo apoyamos. Así es. Bueno, antes de irnos a la publicidad, habíamos dejado una pregunta en el aire, en el sentido de que los vínculos que tiene Venezuela, porque estamos continuando para todos aquellos que se puedan integrar en este momento, estamos hablando del conflicto que se puede presentar, no es que lo hay, por la amenaza que tiene Estados Unidos frente a la costa venezolana, con 8 naves de guerra y 1.200 misiles, como está diciendo el presidente Nicolás Maduro. Entonces le preguntábamos a José Eliseo Almanzar qué amenaza puede representar de poder intervenir militarmente a Venezuela y sobre todo los países asociados como China, Rusia, que tienen intereses en Venezuela, si pueden en un momento determinado darle un apoyo a lo que sería una intervención militar en este momento. Mira, yo no veo condiciones para que se dé una intervención militar como nosotros la hemos visto anteriormente, hemos concebido. Mucha gente trae
a la memoria Panamá, Granada, pero son escenarios totalmente diferentes. República Dominicana. Pero por lo que yo describí en el segmento anterior, de las dimensiones, de lo complicado del territorio, del tamaño, claro, y de que no hay apoyo claro en los países vecinos, es muy difícil tú lanzar una operación como esa. Y sobre todo, que no hay una hoja de ruta clara de qué sucedería en caso de decapitar al régimen de una forma violenta. Hay un analista político norteamericano, Stephen Kinsler, que escribió un libro que se llama Overthrow. Overthrow es un análisis de más de 100 golpes de Estado, o 50 golpes de Estado, de qué ha pasado desde el 1800 y pico hasta los años 90. O sea, qué ha pasado, qué ha salido mal, y la mayoría de los golpes de Estado, donde la hoja de ruta posterior no está clara, desembocan en un conflicto de mayores proporciones y donde se pierde el control y lo que viene es peor después que lo que estaba. Y hay ejemplos claros de eso. Afganistán, por ejemplo, es uno. Irak, Libia. O sea, son ejemplos que se están dando recién. Siria, ahora. Sí. O sea, donde la hoja de ruta no está clara, es la receta del desastre. Entonces, en Venezuela, China, Rusia, obviamente, están mirando de cerca qué está pasando. Para Estados Unidos lanzar una operación como esa, el semáforo en verde tienen que ponerlo ellos y hay que darle algo a cambio. China no va a autorizar nada ni va a consentir nada si no le dan Taiwán. Sí. Eso, porque si eso se puede, entonces lo de Taiwán se puede. Entonces, sí, ¿entiendes? Sí. O sea, Rusia está mirando, porque ya Rusia lanzó una operación en Ucrania que le ha valido la condena de prácticamente toda la comunidad internacional. Pero si la comunidad internacional avala esto o mira para otro lado, como han hecho en Israel, entonces mucho menos autoridad tienen para poder presionar y conseguir consenso. Pero hay algo que llama la atención y es que tú no has mencionado como país fronterizo de la Amazonía. Ese es un elemento que pesa suficiente para frenar cualquier tipo de intervención armada. Porque ahí me identifico contigo, entraría lo que sería de una guerra regular a una guerra irregular, y los Estados Unidos históricamente no han sabido manejar la forma o el sistema de guerra irregular a nivel global. Tienes el ejemplo de Vietnam, tienes el ejemplo de Cuba en el 59, o sea, tienes muchos ejemplos. Ahora, yo entiendo que el problema fundamental es el petróleo y el Esequibo. Sí, obviamente, tú estás hablando del país que tiene la mayor reserva de petróleo documentada. Pero Estados Unidos y Venezuela han estado negociando desde hace tiempo. Claro. Sí. Eso sí. no es nuevo. Mira, Venezuela, en Estados Unidos se dio un escándalo que comenzó en el año 2015. Un escándalo en la Armada de los Estados Unidos. Un grupo de comandantes de la Armada y un empresario llamado Leonard Glenn Francis, conocido como Fat Leonard, el gordo Leonard. Él tenía una compañía que le suplía a la Armada, le suplía a los barcos de la Armada. Le vendía combustible, agua, provisiones. Entonces él logró montar un esquema de corrupción con varios almirantes, o sea, estamos hablando de los oficiales de más alto rango, que le daban las posiciones de los barcos y dónde iban a comprar determinados artículos y hacia qué puerto iban. Entonces él adelantaba y lo esperaba con toda la mercancía. Bueno, necesitamos agua. Bueno, mira, aquí hay un barco de agua, un barco que tiene agua. Necesitamos combustible. Ah, mira, hay uno con combustible aquí. O sea, él lo esperaba. Él lo esperaba porque le estaban dando la información desde dentro. Esa estructura de corrupción la descubren en Estados Unidos. A él lo procesan y procesan a varios almirantes en Estados Unidos y lo mandan a arresto domiciliario. De una forma u otra, el servicio, se dice que ayudado por los servicios, parte de los servicios de inteligencia norteamericanos,
se lo entregan a los servicios de inteligencia venezolanos y el hombre se va de San Diego, donde estaba, y aparece en Venezuela. Estados Unidos se da cuenta de que lo tienen en Venezuela e inmediatamente organizan un operativo y atrapan al hombre que era la mano derecha de Maduro, Alex Saab, el hermano de Tarek William Saab, que es el ministro de Justicia ahora de Venezuela, el fiscal general. Comienzan a intercambiar presos. Le entregan a los sobrinos de la primera dama, que estaban, lo habían apresado en Haití, claro, sí. y entregan a Alex William Saab, y Venezuela entrega a Fat Leonard, al gordo Leonard. Pero en esa negociación es que acuerdan la celebración de las elecciones. Esas elecciones eran en octubre del año pasado y la adelantaron para celebrarla en junio. ¿Por qué? Porque el chavismo no confiaba en que se iban a cumplir los acuerdos. Entonces, armaron una transición de 6 meses, o sea, entre las elecciones y la transición, había un periodo de 6 meses, ellos con todo el control del poder legislativo. O sea, si no me cumplen lo que hablamos, yo, a golpe de leyes aquí, me apruebo una amnistía, me apruebo todo lo que yo necesite para salir, que era una de las posibilidades. Y pasa lo que pasó en Venezuela. Ahora hay un tranque institucional. ¿Por qué? Porque todos los órganos que podían proclamar a otro ganador, a Edmundo González, que fue el candidato que terció, todos se pronunciaron y dijeron que ganó Maduro. Entonces hay unas actas que están en el Banco Central de Panamá, pero esas actas las aportó la oposición. Y el tribunal, el poder electoral venezolano, dice que esas actas no valen. Entonces, ¿quién va a proclamar a otro ganador ahí? Eliseo, No hay quien lo haga. No hay que lo haga. usted habla de cómo los Estados Unidos pudieron capturar en Venezuela una de las personalidades más importantes del gobierno. ¿Verdad? Entonces, ¿usted no cree que en esa misma forma, en esas mismas condiciones, el gobierno norteamericano, con tantos tentáculos de poder que tiene a todos los niveles, también pudiera hacer lo mismo con Maduro, como lo hizo con el presidente panameño aquella vez, aunque haya la diferencia del tamaño territorial? Lo que sucede es que haciendo eso no logran nada. Porque ¿qué vas a hacer con Vladimir Padrino, que controla la milicia? ¿Qué vas a hacer con Diosdado Cabello? ¿Qué vas a hacer con Jorge Rodríguez? Si uno de los primeros actos del presidente Trump al instalarse fue enviar a Richard Grenell a Venezuela. A Venezuela, A su hombre de a su confianza, representante. al que él manda a hacer negocio. Mandó a Richard Grenell a negociar con el régimen y de ahí salió la licencia de Chevron. Sí. O sea, y la garantía también en un momento determinado donde el precio del petróleo estaba subiendo y la parte de los árabes ya, la gente de... Maduro le entregó la lista que llevó Richard Grenell de norteamericano. Richard Grenell salió de la reunión al aeropuerto y se montó en el avión con todos los presos que Maduro se lo entregó. Se lo entregó Así ahí. que yo he estado negociando todo el tiempo. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con este interesante tema, porque realmente eso está ahora mismo en discusión y hay muchas especulaciones si entra o no entra o si se va a dar, pero te dice que Donald Trump tiene muchos problemas y sumar otro más sería una gran complicación para su mandato. Vamos a la pausa. Ya aquí en la mesa de nuevo de las conversaciones. Adelante, Javier. José Eliseo, tenemos ya en esta semana, para salir un poco de lo que es el tema venezolano, tenemos que la ONU celebra un aniversario más. Hay muchas expectativas con la Asamblea General de la ONU en este momento. ¿Cuál sería tu opinión como estratega geopolítico que va a pasar en la reunión, la Asamblea General de la ONU? Mira, todos los ojos están puestos sobre el tema palestino, porque muchas de las potencias europeas, sobre todo, han manifestado su intención de reconocer el Estado palestino aprovechar este escenario, ¿no?
incluso los israelíes vamos a decir, están considerando eso como una posibilidad real de que suceda, ¿no? En esta asamblea. De hecho, han tomado medidas. Han expandido algunos asentamientos, incluso a zonas que estaban consideradas prohibidas, que la comunidad internacional considera prohibidas, pero que son zonas estratégicas que permiten, si se ven en un mapa, no permiten formar conjuntos geográficos, sino que entre dos territorios palestinos ponen un asentamiento para que no formen una unidad territorial entre los palestinos. Obviamente, el costo en Israel se está jugando la permanencia del régimen. O sea, Netanyahu es el más moderado del ala que está gobernando Israel. Benjamin Netanyahu es el más moderado de todos y tiene un discurso incendiario. O sea, el más moderado y el más veloz en asuntos criminales. Él es el más moderado. O sea, si ustedes oyen a Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Interior de Israel, o ustedes oyen a Israel Katz, que es el ministro de Defensa, ustedes oyen a esa gente hablando, dicen que Netanyahu es el ente de equilibrio y moderación, porque quien está gobernando Israel hoy en día, quienes están gobernando, son el ala más radical de la política israelí. Entonces, Israel políticamente está muy fracturado a lo interno. Netanyahu, antes de este conflicto, tenía un pie en la cárcel. Esa es la verdad. Sí, es verdad. ¿Por qué él retira a su ministro de Defensa? Él lo sacó del escenario. Bueno, cuando se producen los ataques estos fatídicos, Hamas, es una cosa, una atrocidad, lo que hizo Hamas en Israel. Cuando se produce todo eso, inmediatamente se activa el gabinete de guerra. El gabinete ordinario queda relegado y el país se gobierna con 3 ministros, apenas, 3, 4 ministros, que son los que se consideran indispensables para el funcionamiento del país. Pero, por ejemplo, los comandantes militares están divididos del poder civil. Lo que se está ejecutando ahora, que es el plan de la ocupación de la ciudad de Gaza, es el 4º plan. O sea, el poder civil le pedía a los militares que le presentaran un plan, los militares presentaban un plan con los objetivos y ellos los rechazaban porque el plan era muy suave. O sea, hubo que hacer el 4º plan fue el que aprobaron. Y si ustedes ven en la cuenta de X, de la esposa de Netanyahu y del hijo de Netanyahu, lo que dicen del comandante de la Fuerza Armada, que es un golpista, que es bueno, de todo, lo han acusado de todo. La misma familia de Netanyahu. Sí. O sea que hay mucha división. Entonces, ¿qué es lo que se ve con la ONU? Bueno, Alemania ha anunciado que Francia sí estaría en disposición, Francia también. Ayer vi que Países Bajos lo dijo, Inglaterra también. Entonces hay un movimiento. Giorgia Meloni, que es muy de ultraderecha, también se pronunció en contra de lo que está pasando ahí. No necesariamente implica que Italia vaya a reconocer el Estado palestino, pero la verdad es que Netanyahu se está poniendo difícil de apoyar, porque las imágenes que están saliendo de allí, con todo y el control que hay a la prensa, si ustedes ponen un noticiero europeo, ustedes ven que lo primero que te dicen, antes de hablarte de los muertos o de los heridos, es que el Ministerio de Salud lo controla Hamas y que Hamas es una organización terrorista, como para condicionar al oyente. Pero la realidad es que lo que está el ametrallamiento de los niños le causó mucho estupor a lo que es el mandato de Netanyahu. Miren, son 50.000 toneladas de escombros que hay ahí. 75% de los edificios están destruidos. O sea, en Gaza se han lanzado más bombas por kilómetro cuadrado que en cualquier ciudad europea en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la cantidad de explosivos por kilómetro que se ha usado ahí es la más alta de cualquier conflicto en la guerra moderna. O sea, le han dado con todo. Y eso, que se pensaba que Vietnam, las operaciones de bombardeo que organizó Henry Kissinger, que como dicen en los campos del sur, que Dios lo tenga donde no se moje, Henry Kissinger organizó una operación que se llamaba la Operación Menú, que eran 5 campañas de bombardeo, cada una tenía un nombre de comida.
desayuno, merienda, almuerzo, cena, entonces 5 campañas. Y en esas 5 campañas, más toda la... O sea, en Vietnam, señor, hubo sitios que bombardearon 24/7 por meses. Meses cayendo bombas, 24/7. Una locura eso. Una locura. Una locura. Bueno, en Gaza se han lanzado más bombas que ahí. Ahora, la gran pregunta y la del millón. El país con más condenas de la ONU, no del Comité de Seguridad, no del Consejo de Seguridad, con más condenas de asamblea, no puede ser expulsado en un momento determinado, porque vamos, hay resoluciones que te hablan de Gaza, de la ONU, violadas por Israel. El mar territorial de Gaza es ocupado por Israel, violación. No puede ser eventualmente expulsado de la ONU. No, porque vamos a ver una cosa. Oye, el que más viola las resoluciones son de la ONU. Son tratados, lo que te voy a decir ahora es más grave. Son tratados multilaterales que son refrendados por prácticamente toda la comunidad internacional. Ajá. Los acuerdos de Oslo, por ejemplo, que son los que redistribuyen la población y establecen las zonas, las fronteras, establecen la zona de asentamiento. Todo eso que Israel se comprometió a cumplir y la comunidad internacional a vigilar, pues eso ha quedado, eso es papel mojado. Por ejemplo, tuve que Estados Unidos y la misma República Dominicana tienen la embajada en Jerusalén. O sea, la embajada estaba en Tel Aviv, en Israel. La movilizaron. Y la movieron para Jerusalén, que es un territorio en disputa. Sí. Ajá. O sea, es una cosa Argentina, en muchísimos países, porque ya eso es... Papel mojado. Eso es papel mojado, señores. Lo que pasa es que yo uso mucho una frase de Nietzsche. Él decía que si tú matas a una cucaracha, tú eres un héroe. Y si matas a una mariposa, tú eres un villano. Entonces, la moral es cuestión de estética. El problema no es matar, no matar, es a quien tú matas. O sea, eso más de 20.000 niños que han muerto ahí, todos nosotros que tenemos niños, sabemos lo que... Pero eso parece que hay una parte de la sociedad occidental a la que no le importa. A la que no le importa. Sencillamente han decidido mirar para otro No lado se puede revertir. mientras eso sucede. El ametrallamiento de los niños, ¿con qué intención se hace? Porque le están dando la comida, llevándole alimentos, y le están ametrallando en una forma totalmente a mansalva. Mira lo que sucede. Hay, dentro del lado israelí hay frustración, dentro de los militares sobre todo. ¿Y por qué? Porque la operación hasta ahora ha sido un fracaso, realmente, en términos militares. ¿Y por qué lo digo? Porque de los rehenes que se han rescatado, fruto de operativos militares, solamente han sido rescatados 12. 12. Los demás han sido, han logrado su liberación en intercambios de prisioneros, que en algunos casos son de 50-1. O sea, yo te doy un rehén de lo que tengo por 50 prisioneros tuyos. ¿Entiendes? O sea, en ese proceso han ido vaciando las cárceles, Así es. las cárceles israelíes de prisioneros palestinos. O sea, es una humillación porque el ejército más poderoso del mundo, uno de los más poderosos, ha entrado allí y no ha podido ni siquiera rescatar sus propios rehenes. Ha tenido que intercambiarlos en condiciones que son humillantes. Y ha hecho muchos intentos y no han podido. Ahora hay una petición de alto al fuego, ahora mismo, que jamás aceptó. ha formulado a través de los mediadores cataríes. ¿Y quién es que no contesta? Es Israel. Ajá. Los israelíes no contestan la petición. ¿Por qué? Porque en Israel se quiere una radicalización de los palestinos en Gaza para justificar entonces el uso de la violencia. Correcto, así es. No se puede revertir ese asunto después de que regresemos de la pausa. Vamos a irnos a nuestra pausa final del programa para dar otros detalles, porque realmente este tema se ha llevado porque son dos temas importantes, tanto lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, Israel, la Palestina, como también el tema de Venezuela y la amenaza que tiene de intervención. Dos temas que prácticamente están en estos momentos ocupando las primeras páginas de los diarios. Vamos arriba y regresamos. A todos aquellos que se integran en este momento, bueno, pues estamos llevando una interesante conversación. Esto es un conversatorio con el doctor José Liceo Almanzar, que es un experto
en política o geopolítica internacional y lo estamos llevando a todos ustedes. Adelante, César. Mi pregunta venía, y vuelvo de nuevo a la parte de Venezuela. Donald Trump, un presidente ahora mismo, un gobierno que no tiene ni siquiera un año de cumplido. Sin embargo, muchos analistas lo catalogan de que se siente que ya comienza a ser un gobierno con muchos conflictos, con muchos frentes abiertos, con una condición que parece un gobierno que ya tiene un tiempo largo batallando con temas que no concluye. Pero mi pregunta es, en todo caso, un presidente de Estados Unidos que da una orden, porque una orden así sale por medio de la presidencia, colocar unas naves en territorio donde hay se puede decir una región de paz, ¿qué gana a nivel de marketing, como sabemos cómo se comporta el presidente Donald Trump con esto, o qué gana a nivel mediático Estados Unidos con esa movida? Bueno, esta es una región donde Estados Unidos, de los pocos sitios que le queda donde la hegemonía es absoluta. Me parece que eso tiene un efecto, ¿no? Sobre todo en los electores de habla hispana. Recuerda que la comunidad venezolana en la Florida es bastante numerosa. Y también hay uno que se puede ir de carambola, que es Cuba. El régimen cubano está viviendo sus horas más bajas. O sea, en Cuba hay una crisis energética tremenda y una crisis económica sin precedentes. Y el único tanquecito de oxígeno que tenían los cubanos era el petróleo venezolano. Entonces ya ahora eso, el régimen venezolano ha entrado en modo supervivencia. No te puedo ayudar. Rusia no lo ayuda a Cuba. No, pues Rusia está, la economía rusa está en modo guerra para lo de Ucrania. Para Rusia tiene mayor prioridad defender su espacio vital, que es lo que representa. O sea, Ucrania. que quiere decir que esta movida estrangula a Cuba. Claro, absolutamente. Claro que sí, y eso hay que verlo también hacia el proceso electoral interno en los Estados Unidos. En Estados Unidos se están dando unos movimientos internos a los que la gente no le está poniendo mucha atención, que es el tema del gerrymandering, se llama eso, que es la redistribución de los distritos electorales por términos geográficos y por población. Y eso, lo que acaba de hacer Texas, por ejemplo, que en los distritos, lo poco que tenían los demócratas ahí, los redistribuyeron y ahora lo van a perder todo en el proceso electoral. Eso mismo ahora va a ser California como estado azul para poder preservar los asientos demócratas que tienen. Y eso va a ser una ola que se está extendiendo a muchos estados que van a reconfigurar su geografía electoral para que responda a la mayoría que tienen y a conservar los espacios. Pero un proceso complejo, porque Claro cada que sí. estado tiene unos arbitrajes diferentes. Estados Unidos está volteado patas arriba. O sea, el presidente Trump ha metido su mano en la Reserva Federal, en todas partes. O sea, porque el sistema de pesos y contrapesos e institucional que hay, donde un presidente tiene unos poderes y otros entes que son autónomos tienen otros, el presidente Trump lo ve como un obstáculo. Hay un político argentino, Daniel Sobato, que ha venido aquí al país, que ha acuñado un concepto que ahora lo que está de moda es la eficracia. No es la democracia, es la eficracia. O sea, el poder de la eficiencia. José Liceo, Sí. yo estuve escuchando, leyendo oyendo ayer que el vicepresidente Vance, J.D. Vance, había dado una declaración de donde decía que él estaba preparado para en un momento determinado asumir, no sé si usted la vio, la presidencia de los Estados Unidos. Una respuesta así, o unas palabras así, tienen que provenir de alguien que algún interés o algo ha escuchado o piensa que algo puede pasar. ¿Qué opinión le merece? Bueno, si eso usted lo conecta con una pequeña ausencia de Trump de un par de días de los medios, donde se especula sobre un tema de salud que tiene, de un tema de vascular, de circulación. Se le ha visto, hay fotos con los tobillos muy alterados, con las manos alteradas, la y boca cambiada, teniendo problemas de vascularidad. Entonces eso pudiese dejar caer sutilmente que ante una posible incapacidad física del presidente Trump,
él pudiese asumir. Pero fíjense un detalle. Cuando el presidente Zelensky visitó recientemente Washington con la delegación de la Unión Europea, Que fue con una chaqueta. ajá, que fue una chaqueta, pero no, J.D. Vance no se vio en ninguna foto. ahí, No. Porque Trump lo usó en la primera visita para aquella confrontación famosa. Ahora J.D. Vance no salió por ningún lado. No. Porque fue un tono, fue Trump, ahí Trump salió como el gran, El ave del paraíso. el gran maestro. El ave del Ahora, paraíso. ¿por qué Ucrania sí, en términos de la ONU, en términos del enfrentamiento que se está dando ahora mismo en el mundo, por qué Ucrania sí y Palestina no? Porque En términos de imagen, en términos de todo. Porque Ucrania es Europa y Palestina no. Palestina O sea, en Asia. Palestina es Asia. Esa es la respuesta. Pero también es que hay una cosa, señores. Rusia, la hegemonía rusa sobre Ucrania no es un tema de Putin. Entre el 91 y el 2013, Rusia les regaló a Ucrania $250 mil millones en ayudas. Por el petróleo. No, lo ayudaba con todo. Era la misma, ellos Lo eran lo mismo. subsidiaba. El comercio de Ucrania con Rusia eran $50 mil millones anuales. Ucrania comerciaba más con Rusia que lo que comerciaba con el resto de la Unión Europea. O sea, a Ucrania no le importaba a nadie hasta el año 2013, cuando la revolución del Maidán y todos estos acontecimientos que son los que han desencadenado lo que hay ahora. O sea, es una superpotencia que está reclamando un área de dominio. Mira, esto era mío, yo no me lo voy a dejar quitar. Ese es ¿Se puede la revertir lógica. del tema palestino con respecto a Israel? Sí, claro. Israel ha pagado un daño reputacional, ha tenido un daño reputacional grande en la comunidad internacional. Mira, Y una fractura social grande después de este conflicto. realmente ya el tiempo se nos terminó el tiempo en cuanto a lo que sea el desarrollo, lo que la pregunta que pudieses hacer ahora, en el sentido de que Trump estaba patrocinando la paz entre Rusia y Ucrania, pero lo estaba haciendo por un protagonismo del propio Trump con sus egos personales. Sin embargo, el ego más personal lo tiene Putin. Putin es un elemento que no es tan fácil de roer. Entonces, cuando se presentó la paz, que se entendía que Trump iba a tener, hasta se estaba catalogando como que iba a tener el premio Nobel de la Paz, si eso Está ocurría. nominado. Bueno, el hecho es Por que Israel. Lavrov, que es el canciller ruso, dio a conocer de mandatos de Putin diciendo la negociación no tiene ningún efecto ahora mismo y se suspendió. En el sentido de que lo que quería o pedía Zelensky en un acuerdo que hizo a puerta cerrada con Trump es que las tropas o el ejército o parte militar de Europa estuvieran presentes ahí frente a las costas de Ucrania en el momento de la negociación y que los territorios ocupados le fueran devueltos otra vez a Ucrania, y Putin dijo ni eso ni tropas, porque tenía como que era un punto de la negociación que Ucrania entrara a la OTAN en base a una fuerza que se presentó frente a las costas de Ucrania, que se pretendía. Que Europa no tiene, los países europeos no tienen ejército para eso. No, es la OTAN. O sea, la ninguno OTAN, tiene pero ejército. era con la OTAN, precisamente. era La amenaza. OTAN es Estados Unidos. Pero patrocinado también por los europeos, Bueno. que querían tener la hegemonía en A toda los la europeos les negociación. toca pagar la factura de las armas. Eso sí, Trump lo logró. La parte económica. Menos, Sí. menos España. España se retiró. Señores, nos quedamos con más preguntas aquí. Un paquetón de Bueno, preguntas. invítenme de nuevo. Doctor Eliseo, hemos terminado por hoy. Porque Gracias. el tiempo es inexorable. Realmente en estos momentos uno se entusiasma para seguir. Pero siempre agradeciendo la presencia aquí de José Eliseo Almanza, que para una próxima vamos a seguir desarrollando otro tema más de lo que es la geopolítica Gracias. mundial, global, que está en amenaza y sobre todo que está en un momento difícil porque la inversión, los inversionistas se están reteniendo capitales por la incertidumbre. Vamos a hablar de ese tema. A ustedes, solo nos resta decirles, pásenla bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.